Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a una semana más de Cafecito con Masha. Y por supuesto que esta semana hemos estado llenos de emociones con el Campeonato Mundial de Patinaje sobre Hielo. Y justamente el día de hoy quiero platicar del evento de damas. Dios mío, fue espectacular, muchas emociones y por supuesto que muchas cosas inesperadas. Claro que teníamos algunas predicciones de qué patinadoras serían las que quedarían en el podio. Y bueno, evidentemente mencionábamos que Anna Shcherbakova era la favorita al oro. Sabíamos también que dentro de los primeros lugares era probable que pudiera quedar Alexandra Trusova, pero no nada más hablábamos de ellas, hablábamos también de Rika Kijira, de Kaori Sakamoto, incluso hablábamos un poco de Brady Tennell, no para el podio, pero sí para que quedara dentro del top 5. En el caso de Elizaveta Tuktamisheva, yo mencionaba que probablemente no quedaría en el podio, pero sí en los primeros lugares. Y bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Estuvimos muy al pendiente de las prácticas antes de la competencia. Alexandra Trusova había dicho que quería intentar 5 cuádruples. Si recuerdan, lo mencionamos en el Masha Talks anterior. No sabíamos si sí los intentaría o no, pero ella no había hablado nada sobre el triple axel. Y resulta que estuvo intentando el programa corto con triple axel. Seguramente vieron el video que subí aquí al canal en el cual está haciendo el triple axel en el programa corto. Claro que de pronto todos los fans se emocionaron y todos estábamos muy a la expectativa de si lo iba a intentar o no, porque en la práctica lo hizo muy bien. Yo en realidad no quise mencionar nada en el Masha Talks que hice del preview del Campeonato Mundial, justamente porque no me parecía que lo fuera a intentar. Yo pensé que se iba a ir más a la segura y en ese caso tuve razón. No lo intentó, optó por un doble axel limpio, después hizo un triple flip y después, cuando llega la combinación de saltos, tuvo una falla en el triple lot, se sobregiró y ya no pudo hacer la combinación de saltos, la perdió por completo. Y como ya sabemos, el programa corto no perdona. Ese error la mandó hasta el 12º lugar. Todos los fans de Sasha Trusova pensamos que ya todo estaba perdido. Ese error, que parece ser tan pequeño, le costó muy pero muy caro. Después de eso, claro, en el programa corto, pues la mayoría de las patinadoras patinaron muy bien y se van colocando en los primeros lugares patinadoras que ni siquiera nos imaginamos. Karen Chen hizo un papel espectacular colocándose en el 4º lugar en el programa corto. ¿Quién lo iba a pensar? Obviamente Anna Shcherbakova se colocó en el primer lugar después del programa corto. Rika Kijira, que también patinó espectacular, quedó en el 2º lugar del programa corto. Y en tercer lugar quedó Elizaveta Tuktamisheva. Brady Tennell, Kaori Sakamoto quedaron más atrás en la lista, pero el trauma después del programa corto, por supuesto que fue Alexandra Trusova, la preocupación de qué iba a suceder. Ahora, cabe mencionar que a la par de que habíamos visto los entrenamientos previos a la competencia, también vimos los del programa libre. Y en esas prácticas del programa libre sí vimos a Alexandra Trusova intentar 5 cuádruples. Digo, en realidad no estaba haciendo la rutina completa, estaba marcando la rutina, pero todos los cuádruples los hizo increíbles. Entonces dijimos, bueno, probablemente sí los intente. Y en el caso de Anna Shcherbakova, vimos una práctica que nos dejó muy preocupados. Los fans de Anna de alrededor del mundo estaban muy consternados porque la vieron caerse mucho, tenía cara de dolor y estaba llorando durante la práctica. Eso claro que llegó a preocuparlos a un grado tal que pensaron que podría perder la oportunidad de ganar el título mundial. Llegamos al programa largo, todos con mucha emoción, muy a la expectativa de qué sería lo que sucedería, tomando en cuenta que Alexandra Trusova había quedado en el 12º lugar, quedó en el tercer bloque de competencia. Fue la primera en salir de su bloque, muchos nervios, muchas emociones, empieza a patinar y en efecto intentó 5 cuádruples, algo histórico. Si algo sabemos de Alexandra Trusova, a pesar de las críticas y a pesar de las cosas buenas o malas que tenga como patinadora, hay una cosa que sí podemos decir de ella y es que es una luchadora. Es una patinadora que ante los errores o ante cualquier situación complicada lucha el triple. Entonces peleó esa rutina con uñas
y dientes. Intentó los 5 cuádruples, se cayó en 2, pero en realidad, a pesar de esos errores, la calificación que le dieron del free skate fue monstruosa. Fue un puntaje tan alto que se mantuvo en el primer lugar de la competencia prácticamente hasta el final. Nada más veíamos que pasaban patinadora tras patinadora tras patinadora, cambiaban de bloque y Alexandra Trusova seguía manteniéndose en primer lugar. Claro que sabíamos que eso no iba a ser eterno, porque eventualmente iban a llegar a los primeros lugares que eran sus originales rivales reales. En el último bloque de competencia estábamos con los nervios de punta, con mucha emoción de qué era lo que iba a suceder. Karen Chen patinó muy bien, pero no fue suficiente para quedarse en los primeros lugares. Rika Kijira, que era una de las contendientes a las medallas en este campeonato mundial, cometió varios errores en el programa largo y no le alcanzó para colarse a las medallas. Pero en el momento que llega Elizaveta Tuktamisheva, sabíamos que ella, para intentar colarse en el podio, tendría que realizar sus triple axel limpios. Llega al programa largo, hace el primer triple axel con un cambio de 3 y lo combina, y después hace un segundo triple axel impecable. Llega el momento de recibir sus calificaciones y se coloca en primer lugar, bajando a Alexandra Trusova. No pudo contener la emoción, empezó a llorar, y es que bueno, es admirable en el caso de Elizaveta Tuktamisheva, que es considerada ya una veterana en este deporte y todo lo que ha peleado, y el hecho de que no había podido competir en un campeonato mundial desde 2015 y hacer el papel que hizo en este programa largo fue una cosa que nos llenó de emociones a todos los fans del patinaje. Nos conmovió mucho verla tan emocionada y por supuesto que muy bien merecido. Pero Elizaveta no era la última patinadora. Ya nada más estábamos contando las patinadoras que faltaban para terminar el evento, para saber qué pasaría con Alexandra Trusova. Cuando vemos que Rika Kijira falla, que sale Brady Tennell y a pesar de hacer una rutina maravillosa, no le alcanza para ganarle a Alexandra Trusova. Y de pronto vemos a Karen Chen y la misma historia, y Kaori Sakamoto. En realidad todas estuvieron patinando muy bien, a excepción de Rika Kijira, que sí tuvo varios problemas en el programa largo. Y de pronto llega Anna Shcherbakova y ese era el momento de la verdad. El primer elemento que hace es un cuádruple flip en el cual se cae. Ahí todo el mundo se preocupó, todo el mundo pensó que iba a suceder lo mismo que habíamos visto en las prácticas previas a la competencia. Ya no arriesgó otro cuádruple. De plano se fue a una combinación triple-triple y el resto de la rutina la hizo bastante bien. En donde la vimos fallar fue en los molinetes. Tuvo molinetes que no fueron nivel 4 como acostumbra tener. Esas fueron las fallas. Ese momento en el que íbamos a saber si Anna Shcherbakova se coronaría o no como la campeona mundial, o sería Elizaveta Tuktamisheva, fueron momentos cardíacos, amigos. Estábamos a la expectativa de saber qué tanto podrían penalizar a Anna por haberse caído en el cuádruple flip, por haber tenido errores en los molinetes, y de pronto salen las calificaciones. Resulta que queda en el programa largo en segundo lugar, pero cuando sale el puntaje total se da cuenta que quedó en primer lugar, campeona mundial. Ni ella misma podía creerlo. La cara de emoción, pero sobre todo de sorpresa que hizo en ese momento, no tuvo precio. De pronto se paró, no sabía ni qué hacer, no sabía si abrazar a sus entrenadores o no, empezó a dudar, estaba tan emocionada que ni siquiera sabía cómo reaccionar en ese momento, y en realidad fue una emoción general, una emoción en todo el mundo de ver a Anna Shcherbakova coronarse como la campeona mundial de 2021. Muchas emociones, y algo podemos decir de este evento de mujeres. Tenemos a patinadoras muy valiosas. Este podium ruso fue algo impresionante. Anna Shcherbakova de verdad es que es una reina en el hielo, patina con mucha fluidez, me gusta cómo se aferra, me gusta cómo se inspira y cómo inspira a los demás al patinar. Elizaveta Tuktamisheva, admirable y mis respetos, una patinadora perseverante que no ha dejado de intentar hasta llegar al punto en el que estuvo el día de hoy. Y por supuesto Alexandra Trusova nos enseñó a todos que no hay imposibles. Puedes haber quedado en 12º lugar y pelear en el programa libre, y a pesar de los errores, a veces el arriesgar un poco te puede llevar a una medalla mundial.
mundial. Así que los lugares quedan: el oro para Ana Shcherbakova, la plata para Elizaveta Tuktamisheva y el bronce para Alexandra Trusova. Un podio ruso con mucho orgullo, con mucha emoción y muy bien merecido. Así que bueno, por supuesto que disfruté muchísimo este evento, tuve los nervios en todo momento y la adrenalina a tope, y por lo que he leído en los comentarios de todos ustedes aquí en el canal, sé que ustedes están igual de emocionados que yo. Amigos, por favor no dejen de decirme aquí abajo en sus comentarios qué opinan de todo lo que sucedió en este evento de mujeres, y por supuesto que haré otro Masha Talks para platicar de los demás eventos que hubo en este campeonato mundial. Amigos, por favor síganme en todas mis redes sociales aquí abajo para que se enteren de toda la información y de todo el contenido que estoy subiendo, que puedan ver más noticias de patinaje, de mis entrevistas y de todo el trabajo que estoy haciendo. También por favor denle like a este video si les gustó, y amigos, por favor suscríbanse a mi canal. Nos vemos en el próximo Masha Talks. Yo soy Masha y recuerden que aquí el café se toma con hielo.